Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos como siempre reflexionando sobre nuestra teología de San Lucas, lo que nos ofrece el evangelista Lucas. Aquí, queridos amigos, reflexionamos y entendemos que San Lucas, desde el capítulo 16, nos habla de la riqueza y el riesgo del reino. Este es el título, la riqueza. Cómo utilizamos los bienes que Dios nos ha dado, los bienes que tenemos a disposición. Y después, por otra parte, el riesgo del reino. ¿Qué significa este riesgo del reino? Justamente, cómo nos arriesgamos nosotros para volver a recuperar aquello que se ha perdido. Habíamos leído el capítulo 16, del 1 en adelante, la parábola del administrador sagaz, del administrador que se sabe defender ante una situación de despido. Escuchemos un poco lo que decía también a los discípulos. Había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Ahí está la pregunta importante. ¿Qué voy a hacer ahora que soy despedido? Entonces dice: cavar no tengo fuerzas, pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Esto es lo que nos dice entonces el Evangelio de Lucas en el capítulo 16. Y nosotros decíamos que el reino nos encuentra en realidad separado de la vida. Es decir, a pesar de que es una parábola, se está refiriendo directamente a la actitud nuestra, concreta, de la vida del hombre. Cómo nosotros administramos los bienes y cómo nosotros sabemos
que hay una mala administración. Hay mucha gente, ¿verdad?, que se aprovecha, mucha gente que roba, mucha gente entonces que tiene luego ya ahí como un chip en su cabecita, ¿verdad?, una mentalidad. Hay aprovechar que ellos hay aprovechar que hay mondar que la mondana, hay porque la llamona. Esta es una mentalidad que fue entrando lastimosamente, ¿verdad?, y forma parte casi de la cabecita nuestra. Y entonces, ¿qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Y cómo Lucas afronta esta situación. Quiere decir que esto, cuando se escribió, ya existían también los mismos problemas que nosotros tenemos hoy, porque no podemos cerrar los ojos. Porque esta es la realidad. O sea, esta es la realidad. Pero esa es la realidad. Nadie quiere ser juzgado, ni nadie quiere que se le diga estas cosas. La omondajagüe, oña enriquecer ilícitamente. Y peor todavía. Y después, ¿saben qué dicen? Dicen, imboriahu, porque imboriahu sewi. Ignorante, porque ignorante sewi. Imagínense a qué punto llegamos, ¿verdad? No es así. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros estamos adueñándonos y enriqueciéndonos ilícitamente, estamos sacando las oportunidades que pertenecen a la comunidad. No nos olvidemos que la palabra de Dios se dirige directamente a la comunidad. La palabra de Dios está, la Biblia está en función de la comunidad, donde cada uno responde. Ahí sí entra el aspecto individual, porque la conversión mía es una conversión que está en referencia a mi comunidad. Está mirando a mi comunidad. Porque si yo hago bien las cosas, ¿a quién le hago crecer? Y le hago crecer sobre todo a mi comunidad. Y hago que no exista eso que dice Imboriahu seinte la Imboriahu. Jamás, jamás. ¿Por qué? Y porque tendrán y tienen luego, o tendrían que tener esa posibilidad que nosotros le estamos usurpando. Así de sencillo. En la ignorancia, en la salud, en la vivienda, en la dignidad, ¿entienden? Así de sencillo es el Evangelio. Lucas no da tantos rodeos. Lucas o directo y teñane. O poco ñandre. Nañajendusei la Lucas ella, pero vaya, capítulo 16. El reino nos encuentra entonces separado de la vida. Hay muchos, yo recuerdo que en tiempos anteriores, ¿verdad?, en que se quería acallar, amordazar, ¿verdad?, ciertas palabras y ciertas homilías de obispos incluso, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque tocaba en la llaga. Y entonces se decía de todo, ¿verdad? Se le decía de todo y se le trataba de comunista y se le trataba de todo lo que uno quiera, ¿verdad? Pero veas por qué naña en tu cinte. Anda ya aceitase y la guía por ahí. Bueno, volvemos enseguida con este capítulo tan importante de San Lucas, Coñandillarañé. El Papa se reunió con dos de las delegaciones de indígenas canadienses que le visitan esta semana en el Vaticano, los Métis y los Inuit. Las reuniones del Papa con los canadienses inauguran el lunes de una semana en la que Francisco se reunirá con 3 delegaciones de indígenas canadienses. Su objetivo es abordar el papel de la Iglesia en el funcionamiento de las escuelas residenciales que estuvieron en Canadá durante casi 150 años. Durante estos años, alrededor de 150.000 niños fueron desplazados de sus casas a escuelas que estaban dirigidas por congregaciones católicas. En ellas, muchos fueron víctimas de abusos emocionales, físicos y sexuales. En junio, el Papa expresó su tristeza durante el Angelus tras ser descubiertos los restos de 215 niños en el internado más grande de Canadá. Ahora tendrá la oportunidad de expresar su dolor en persona, con los supervivientes y los representantes de los indígenas canadienses. Vanessa Nakate es una activista que lucha contra el oleoducto de África Oriental, que ya ha desplazado a miles de personas. Asistió a la audiencia del Papa con otros activistas de Uganda para compartir su mensaje y recibir apoyo con la protección del medio ambiente. Los funcionarios del Vaticano son una voz grande y poderosa, capaz de sensibilizar, de decir la verdad, para que todos trabajemos juntos en proteger la creación de Dios, en Uganda, en África Oriental y en otros lugares.
El grupo de activistas se reunió con el Papa durante la audiencia y le contó el objetivo que tiene su organización, que es proteger a las comunidades locales de algunos proyectos que podrían dañar los ecosistemas circundantes, un tema que preocupa al Papa Francisco. Bueno, creo que al Papa le preocupan los jóvenes y el movimiento climático, se preocupa por el medio ambiente en general y de las personas a las que más les está afectando este cambio. Para Nakate y los activistas ugandeses, el encuentro con el Papa fue un paso más para dar a conocer su misión de proteger el medio ambiente. Ahora buscamos el apoyo de los líderes espirituales porque al fin y al cabo estamos protegiendo la creación de Dios. Después de reunirse con el Santo Padre, los activistas vuelven a Uganda a continuar con su misión, proteger la naturaleza, que es la creación de Dios. Entonces me dice que sí, que efectivamente nosotros tenemos... Jaime se fue a Ucrania porque su hijo le preguntó por qué sucedía la guerra y no supo qué responderle. Con la ayuda de la Fundación Altius, condujo por turnos con un amigo una furgoneta durante 31 horas desde España hasta la ciudad de Leópolis. Iban cargados de material humanitario. Su idea era cruzar la frontera para entregarle en mano la mercancía a un sacerdote local con la ayuda del ejército, aunque cuando llegaron se encontraron lo peor. Cuando llegamos nos enteramos de que media hora antes habían bombardeado la ciudad. Cuando nosotros llegamos no te puedes hacer la idea. El descontrol que había fronterizo, policía secreta por todas partes, drones, la gente perdida, un disparate, ¿no? A primera hora de la mañana. Cuando tú llegas, yo no he vivido absolutamente nunca nada semejante. Está el desconcierto de absolutamente todo, sentimientos, lo que vas viendo, gente andando por las calles con maletas, niños pequeños solos. A pesar del desastre que supuso el bombardeo, Jaime insistía en entregarle personalmente el cargamento al sacerdote. No quería que nada se perdiera. Actualmente, los hombres menores de 60 años no tienen permitido salir de Ucrania. Por suerte, el sacerdote era mayor y con la ayuda de otro civil condujeron un furgón militar para reunirse con Jaime y su amigo en la frontera. Allí el sacerdote les entregó 2 niños, familiares suyos, para que se refugien en España. Uno de ellos era niña y al sacerdote le preocupaba mucho que cayera a manos de las mafias y acabaran prostituyéndola. Él nos pide que por favor no perdamos sobre todo a su nieta de vista, por favor, hasta que no llegue a su casa con su familia, que tengamos mucho cuidado en Europa. Luego te van contando todo el tema de las mujeres. Yo cuando pregunté, ¿no?, por qué este hombre era tan insistente con nosotros, ¿no?, de que por favor cuidáramos lo único que él tenía, ¿no?, te das cuenta de que luego hay mafias que están utilizando a las mujeres, que están quitándoles las documentaciones. El viaje de vuelta fue duro y los niños tuvieron mucho miedo al viajar con 2 desconocidos. Ahora están sanos y salvos con otros familiares en España. Lo que más me ha costado de todo, uno ha sido que te entreguen unos niños totalmente perdidos con la situación que había, en shock. Yo pensaba que no sabían hablar inglés los niños porque no éramos capaces de comunicarnos con ellos. Resulta que los niños lo que tenían era un shock en el cual no podían hablar. Han estado así 1 día y medio. Jaime recuerda con mucha emoción el viaje. A pesar de las escenas duras que ha visto, quiere enviar un mensaje de esperanza. Allí lo que yo sí respiré fue mucha humanidad del mundo, de todas partes. Me he cruzado con gente de todos los países, de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los tipos, gente voluntaria. Nosotros llevamos a una persona de España que se ha quedado allí, voluntario, ayudando a las ONGs. Una de las cosas más bonitas que me he traído es que yo he tenido a mi familia, a mis amigos, mi círculo del día a día, poniéndose alarmas por la noche para llamarnos por teléfono, para que entre todos consiguieran que no nos durmiéramos. Ha visto la guerra, pero sabe que con la unión de todos es posible combatir su cara más fea. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros el Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial
y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubicuí y acompañó también con la construcción de los templos de Kukuo y Buyapel. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubicuí y la reparación del camino de Quindú a Ubicuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubicuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, estamos volviendo con el capítulo 16 de San Lucas, esta teología que nos está hablando de la parábola del administrador sagaz. Nosotros terminábamos ese primer bloque diciendo que el reino de Dios no se encuentra separado de la vida. Es decir, el aspecto religioso, el aspecto de Dios está en función siempre de nuestra existencia. Dios es el que ilumina y le da sentido a lo que nosotros hacemos. Pero somos nosotros quienes estamos amordazando o somos nosotros quienes estamos acallando la luz, la voz de la verdad, de lo que el Señor nos está regalando y nos está diciendo cómo tendríamos que vivir. ¿Pero dónde? Ahí está, en la vida real, en la vida concreta. Se realiza a través de nuestro encuentro con los demás. Nuestra vida se realiza en el encuentro. Siempre, siempre, siempre estamos en relación con los demás. Eso no podemos negarlo. Siempre es una relación con los demás, de acuerdo con el uso que también nosotros hagamos de estas riquezas, de lo que el Señor nos va donando. O sea que el dinero, la riqueza material, siempre va a estar en función de la comunidad. Siempre va a estar en función de la dignidad de la persona y del hombre. Cerramos la interpretación de la parábola. Se encuentra una sentencia decisiva. Hay una sentencia aquí decisiva y es el versículo 8. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente. Hasta ahí todo tranquilo. Pero después cierra diciendo, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Y también nosotros, si seguimos un poco más adelante, desde el versículo 13, cuando nos va a hablar aquí Lucas de Dios y las riquezas, nos va a decir, ningún servidor puede servir a dos señores. Hay que ver. Entonces aquí ya está uniendo. No se puede servir a dos señores, porque amará a uno y dejará al otro. ¿Algo cierto? Allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ya he de anteriormente. Allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Nosotros hemos reflexionado eso anteriormente. Cuando encontramos ese signo de contradicción, cuando nosotros vamos simplemente detrás de nuestros propios intereses. Entonces aquí encontramos que nos dice que nadie puede servir a dos señores. 16:13, ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Jesús les dijo,
ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. Resulta despreciable para Dios. Entonces lo que el administrador astuto o el administrador sagaz está haciendo es ayudar, ¿verdad? Es ayudar para que ese mal que se había hecho, ese mal que perjudicó a la sociedad, porque en realidad está perjudicando a la comunidad, entonces sea recuperada toda esa riqueza. La riqueza tiene que ser recuperada y tiene que ser devuelta entonces a la misma sociedad y a la misma comunidad. ¿Cuántas veces nosotros, verdad? Y tenemos, ñandego ya eupeabela ya el famoso oparei. Ahí apareció, no sé cuándo apareció esa terminología que después se fue acuñando en nuestras situaciones económicas, en nuestras situaciones políticas, en nuestras situaciones de la vida, de la sociedad. El famoso oparei, tanto con respecto a la justicia, con respecto a lo que se tiene que darle seguimiento para que se pueda devolver justamente como un administrador sagaz que le devuelve de nuevo al pueblo, a la gente. ¿Cuántas cosas? No quiero entrar en demasiado detalle porque si no, algunos ya pensaban sea y contra ¿verdad? Pero el Evangelio es así de claro. Y cada uno puede ir poniendo y puede poner la lista, porque está hoy oína. Entre los que están y los que tienen un poquitito más de edad, nos pueden acrecentar y nos pueden poner en la lista tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que al final de cuentas nunca se recuperaron. O sea, andan ya puina, operar la eina. Los hijos de las tinieblas son mucho más astutos y ellos siguen con lo suyo. Y sin embargo, los hijos de la luz, entonces, que entienden, que saben, que dicen, esto no está bien, esto tendría que hacerse de esta manera, y entonces el famoso Cora Allende. Entonces, o sea, no mueve ni un dedito en todo caso para volver a recuperar o buscar la manera de devolver al pueblo, a la gente. Bueno, y entonces por eso dice, atención, se le acrecienta este otro elemento, nadie puede servir a dos señores. Quien idolatre la riqueza se convierte en enemigo de Dios y se convierte en enemigo de su reino. El que idolatra, el que pone por delante los bienes materiales antes que los bienes de Dios, los bienes espirituales, ¿verdad? Cuando hablamos de los bienes espirituales, no es que estamos mirando al cielo, estamos mirando a angelito, sino que los bienes espirituales quiere decir los valores y principios que nosotros tenemos para darle utilidad a todas las riquezas que tenemos y disponemos al servicio de la comunidad, al servicio de la gente, al servicio del pueblo. Quien idolatre la riqueza se convierte en enemigo de Dios y de su reino. Quien adora a Dios no puede hacer de la riqueza un absoluto. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja
todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos, con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Y estábamos diciendo que quien idolatre la riqueza se convierte en enemigo de Dios y de su reino. ¿Pero por qué? Esto es interesante, mirar un poco, porque uno puede decir, bueno, yo soy, entre comillas, porque estaba en la yo soy ateo ahí. De una forma muy solapada de no querer asumir esta responsabilidad y no querer entender que todo lo que verdaderamente el mundo nos ofrece, todo lo que Dios nos ofrece a través de las riquezas de la naturaleza, es de la humanidad, es del mundo, es de la naturaleza, es de todos, ¿entienden? Y esto es no querer entender que esto nos pertenece a todos. Y entonces, aquí la conciencia que tiene que entrar en nosotros es preguntarnos primero, para poder concienciarnos, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, dónde nosotros estamos parados. Y entonces la respuesta sería justamente que nosotros, antes que nada, somos comunidad, somos humanidad, somos eclesia, la dice la comunidad. Y entonces estamos al servicio de esta comunidad. Todos estamos entonces llamados por Dios para hacer crecer la comunidad. Y cada uno tiene una riqueza especial, tiene un don especial que Dios le ha dado para poner al servicio de la comunidad. Pero entonces aquí lo primero es conocernos, saber quiénes somos y qué cualidades nos ha dado para poner al servicio de esta comunidad. Y desde ahí vamos a entender lo que nos está diciendo. Quien idolatre la riqueza se convierte en enemigo de Dios y de su reino. ¿Por qué? Porque quiere decir que que estos dones que Dios puso aquí en nuestras manos no es para que yo idolatre y me quede con eso, para que yo idolatre y entonces acapare eso y me vuelva angurriento de eso, sino que es justamente para que yo entienda, no lo idolatre, eso quiere decir idolatría. Idolatrar quiere decir, para mí lo único importante es esto, lo pongo en primer lugar, idolatrar. Entonces, latría, adoración, eso quiere decir, ¿verdad? Quien adora a Dios no puede hacer de la riqueza un absoluto, ¿se dan cuenta? Quien adora a Dios, latría, Dios, no puede hacer absolutamente de qué cosa, no puede hacer de esa riqueza que Dios pone a nuestra disposición un absoluto.
Es decir, yo voy ahora solamente, este es lo absoluto, voy solamente detrás de esto. Todo lo demás no existe para mí. Y entonces ahí yo le estoy absolutizando. Y entonces para mí lo único que vale y lo único que yo veo aquí es la riqueza, el dinero, el placer, el poder y todos entonces los elementos negativos que nos desvían de nuestra comunidad. Y esa es la verdadera idolatría. La verdadera idolatría es aquello que nos engatusa y por lo tanto nosotros nos quedamos simplemente con eso y no tenemos, aunque sea una cuarta, ¿verdad? Un poco aquí de frente, aunque sea un chiquitito, aunque sea un dedito, ya mañana o ve, allá es sana, va para la de yara o yure de. Quien adora a Dios no puede hacer de la riqueza un absoluto, absolutamente no puede hacerlo, porque nosotros sabemos que esto siempre está en función de la comunidad. Y esto te lo demuestra a tal punto que hasta el propio cuerpo se nos queda aquí, se vuelve ceniza. Quiere decir que ñande la yare comía, ñande ya y puruminte oína. Ñanderete entero, esto es prestado, porque cuawi, cochero o cuawi, cocherete cuawi, hoy cota yubi kusube, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces te está haciendo recordar y te está haciendo entender con respecto a la riqueza, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, quien adora a Dios no puede hacer de la riqueza un absoluto. Esto no es un absoluto, no. Ha de tomarla como medio que dirige hacia el amor y como forma de ayudar al otro. Como medio, siempre va a ser medio que dirige hacia el amor. O sea, todo lo que disponemos aquí es para ofrecer. Todo lo que disponemos como riqueza y gracia de Dios es para disponer a favor de la gente, de la comunidad. Y por eso dice, forma de ayudar al otro. Forma de ayudar al otro. Los fariseos, al oírlo, despreciaban a Jesús y su doctrina. Le despreciaban porque ignoran el auténtico, ¿qué cosa? Sentido de la vida. Esto es entonces, nos revela el auténtico sentido de nuestra propia existencia. Y en este contexto se proclama una sentencia clave de San Lucas. Ustedes son los que justifican ante los hombres, pero Dios los conoce de veras, porque lo que es excelso ante los hombres es para Dios admirable. Lo que es excelso entonces, ¿verdad? Ante los hombres es para Dios abominable, abominable. Esto es lo que nos decía en el versículo 15 del capítulo 16. Es decir, es despreciable. Nosotros teníamos otra traducción, ¿verdad? Decíamos directamente, ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones. ¿Con qué intención están haciendo? Porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable. Hay que utilizar otra traducción, abominable, despreciable para Dios, porque está solamente detrás de eso, solamente idolatrando un bien que en realidad es un bien pasajero, ¿verdad? Que ahora nos ayuda para que nosotros vivamos y tendría que ser toda la comunidad tendría que estar viviendo dignamente, toda la comunidad. La riqueza ahora de los fariseos consiste en autojustificarse. El fariseo comienza a autojustificarse. El judío de Pablo quiere asegurarse la salvación por medio de la ley que rigurosamente lo cumple. Rigurosamente lo cumple. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, una vez más, el Señor que nos regala su palabra, nos regala todo aquello que nos da fuerza para seguir luchando. Estamos en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Leemos del libro del Éxodo, capítulo 32, del 7 al 14. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, al que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un toro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con grande poder y mano robusta? Queridos hermanos, aquí entonces, después del gran pecado del becerro de oro, nos encontramos en esta situación en que Dios, o Cairo, lleva. Después de todo lo que había regalado a su pueblo, ahora, sin embargo, se ponen a adorar a un ídolo de metal, el becerro de oro. Pero esto significa, sobre todo entonces, desviar todo el corazón, toda la mente hacia los bienes pasajeros. El Señor entonces, por eso airado, le dice a Moisés, y aquí aparece el segundo elemento: Moisés se presenta como un gran intercesor. ¿Por qué, Señor, tu ira irá contra tu pueblo, a quien tú sacaste de Egipto? Esto nos invita también entonces a nosotros, en primer lugar, a hacer un camino de santidad,
cumplir lo que el Señor nos pide como mandamiento, como ley, como regalo que nos ha dado en primer lugar. Pero ante las situaciones también de pecado, queridos hermanos, que seamos como Moisés, intercesores ante el pueblo, intercesores ante nuestros hermanos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones. Nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 16 y estamos hablando de la riqueza y el riesgo del reino. La riqueza y el riesgo del reino. Porque aquí nosotros estamos endiosando, decíamos, la riqueza. Y por lo tanto, este es el gran riesgo sobre el reino. Porque ñandela yapoa ñandeja tecuyaikuapa hoy, hacenaicoteme hoy abavere, alleva. Y entonces estamos arriesgando.
el mismo reino. Porque la riqueza te lleva entonces a una autosuficiencia. Ya pensamos que eso es, ¿verdad?, lo máximo, y esto es lo que vale, y solamente esto, ¿verdad? Entonces es ahí donde estamos cayendo en una situación bastante complicada de la propia vida. Y ese es el riesgo de perder el mismo reino de Dios. Por lo tanto, el judío de Lucas busca un tipo de riqueza semejante, una riqueza interna. Se hace pasar por justo, presume de su propio valor, no acepta al otro, al despreciado, al pequeño de la tierra. Pues bien, esa riqueza de que quiere gloriarse ante Jesús, el fariseo es puro engaño y es mentira. Entonces una riqueza, ¿verdad?, que quiere autojustificarse, ponerse y decir si haya poporan página, ¿verdad? Pero es puro engaño y es mentira. En las sentencias que siguen, es decir, en el capítulo 16, del 16 al 18, matiza Lucas la dureza de su juicio. Vamos a leer un poco. Primero leemos desde el versículo 9 que nos decía el buen uso del dinero. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia. En estos días y en estos cursos. Les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. Entonces, como está diciendo, háganse amigos para ganar lo esencial y lo fundamental. No para ganar simplemente, entre comillas, amigotes que están mirando más bien el aspecto humano simplemente. Porque hay potalan de plata, porque hay potalan dereme etache. Mira que esto es muy profundo si comenzamos a reflexionar. Porque en el fondo nosotros, sobre todo, no sé si ustedes se dan cuenta, las sectas, etcétera, que insisten mucho en la cuestión del diezmo. O sea, de ese gran amigo, amigo para siempre. ¿Pero por qué amigos para siempre? En el fondo es porque estamos detrás de los bienes materiales simplemente. Estamos buscando eso. Y si nosotros somos enemigos, ciertamente que y eso es lo que Lucas está aquí en su evangelio bajándonos la caña. Todo lo que nosotros, así como este administrador sagaz, está haciendo es siempre en función de la comunidad. No en función pro bolsillo, ya es enseñando. No, aquí es en función de la comunidad. Y por eso dice, el judío de Lucas, busca un tipo de riqueza semejante, una riqueza interna. Se hace pasar por justo, presume de su propio valor, no acepta al otro, al despreciado y al pequeño de la tierra. Pues bien, esa riqueza de que quiere gloriarse ante Dios, el fariseo, es puro engaño y mentira. Esto es engaño y mentira. Es decir, directamente ya han votado y la de la pichave. Directamente es una mentira. Directamente nosotros simplemente buscamos nuestros intereses. Anda ya hecaina, anda ya yapoina, peñan de llana o yerurea ñande. En las sentencias que siguen, 16, 18, 19, matiza Lucas la dureza de un juicio. ¿Cuál es entonces ese juicio que se tiene que hacer? Ciertamente ha terminado en el tiempo judío y nadie puede justificarse apelando a la ley de los profetas. Nos movemos en un campo de exigencia que pertenece al reino. Sin embargo, no puede olvidarse que el fondo y la verdad de la ley permanece ante él. ¿Por qué estamos diciendo esto? Y porque justamente esta experiencia que pertenece al reino no puede olvidarse que el fondo
vertical y el fondo de la verdad, de la ley, permanecen y se cumplen. Permanecen y se cumplen. O sea, este fondo es el tema de Lucas. Así entonces nosotros sabemos que en este contexto Lucas introduce la palabra sobre la solidez del lazo matrimonial. Incidentemente queremos señalar que algunos autores se han fijado de una manera unilateral excesiva en el versículo 16, interpretando como una fijación de los diversos momentos de la historia. Eso es entonces lo que nuestro autor, es decir, San Lucas, nos está proponiendo en este momento con este capítulo. Ahora, cristiano es, según San Lucas, cristiano, según Lucas, el hombre que tiene actitud de profunda pobreza. ¡Qué bueno! Aquí entonces nos está haciendo esa síntesis y nos está cerrando, ¿verdad? El cristiano verdaderamente es aquel que tiene en su interior esa actitud de profunda pobreza. Que no tengamos nada, que seamos harapientos, que vivamos en la indignidad. No. Lo que dice es la pobreza, en el sentido de que nosotros no estamos apegados a nada. Y Katuta Ewerko Baite, pero sos una persona generosa, una persona que busca levantar la comunidad. Emongacuala de comunidad. Ella preocupada de comunidades. Y entonces vos estás buscando la dignidad de la comunidad. Pero upeana de ricotemia y baila ricotemia y necesita los recursos. La pastoral pasa por el bolsillo ahí. Upeaco dice ina yarecoana la igatujanguecha la ñamongu la ña evangeliza janwa ñamongua janwa peñan de yara ni eña de ña y cotemia porque pasa por el aspecto entonces de una buena utilización de las riquezas que Dios nos ha dado. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.